Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una carta sin remitente y con un contenido profundamente emocional ha desatado todo tipo de rumores. ¿Halil Ibrahim Ceyhan fue quien la escribió? Comienza un nuevo capítulo en esta historia que nadie esperaba. La carta fue publicada de forma anónima en una cuenta de admiradores que suele compartir contenido exclusivo sobre Halil. Lo que más llamó la atención fue el estilo de escritura, que según muchos, coincide con las palabras que Halil ha utilizado anteriormente en entrevistas y redes sociales. Todavía pienso en ti cuando el día termina y el silencio me envuelve. Esta frase bastó para que los seguidores comenzaran a especular, era él. Pero eso no fue todo. En otro fragmento, la carta decía, hay heridas que nunca cierran, solo aprenden a doler en silencio. Te dejé ir porque pensé que era lo mejor, pero cada día sin ti me pesa. Los comentarios no tardaron en llenar las redes. Esa forma de expresarse solo puede ser de Halil, comentó una fan. Otro usuario añadió, él siempre ha sido muy poético, esto tiene su sello por todas partes. Al día siguiente, Halil compartió en sus historias una imagen críptica, un cuaderno abierto, una pluma y una taza de café a medio beber. Sin texto, sin música. Solo eso. Fue suficiente para que las especulaciones se encendieran aún más. Es la prueba de que él escribió la carta, escribieron muchos en los comentarios. Pero otros fueron más cautos, puede ser solo una coincidencia. Tal vez está jugando con nuestras emociones. La actriz Esla Turkoglu, con quien Halil compartió una intensa relación tanto dentro como fuera de la pantalla, fue cuestionada durante una entrevista reciente sobre la carta. Su reacción dejó a todos boquiabiertos. No tengo comentarios sobre algo que no me pertenece, pero hay palabras que solo una persona puede escribir, dijo, con una leve sonrisa. ¿Una confirmación indirecta? Muchos lo tomaron como tal. Lo más impactante llegó cuando Halil fue interceptado por un reportero a la salida de un evento. Al preguntarle directamente sobre la carta, solo dijo, a veces las palabras encuentran su camino, incluso cuando uno decide guardar silencio. Y se marchó sin añadir más. Desde entonces, los seguidores no han dejado de analizar cada palabra, cada imagen, cada gesto. Las teorías abundan. Algunos creen que Halil está tratando de reconectar con Esla, pero de una forma discreta, casi simbólica. Otros opinan que simplemente se trata de una forma de sanar, de cerrar un capítulo sin necesidad de hablar directamente. Sea como sea, lo cierto es que esta carta ha reabierto heridas, preguntas y también esperanzas. En un mundo donde las palabras suelen perderse en el ruido de las redes sociales, una carta escrita con sinceridad ha logrado captar la atención de todos. Las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de análisis emocional. Cada seguidor se ha vuelto, de algún modo, un detective del amor. Algunos han empezado a recopilar frases antiguas que Halil escribió en sus publicaciones pasadas, comparándolas con los fragmentos de la carta anónima. Es casi como si su alma hablara entre líneas, escribió una seguidora en un hilo que rápidamente se volvió viral. Otros fueron aún más allá, creando videos donde sincronizaban frases de la carta con escenas románticas entre Halil y Esla de su telenovela conjunta, generando una ola de nostalgia que invadió toda la comunidad de fans. Y en medio de esta tormenta emocional, un nuevo detalle cambió todo. La cuenta que publicó la carta, una página de admiradores con más de 100.000 seguidores, aseguró haber recibido una segunda carta, también sin firma. Esta nueva misiva, más breve pero igual de intensa, decía, nunca supe si te fuiste porque querías, o porque yo no supe cómo pedirte que te quedaras. La frase generó aún más inquietud, y de inmediato muchos conectaron esta declaración con el final abrupto de la relación entre Halil y Esla. Los medios comenzaron a especular con fuerza. Varios programas de farándula dedicaron segmentos especiales al caso, invitando a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y hasta poetas para interpretar cada gesto de los involucrados. Un analista invitado comentó en Televisión Nacional,
Halil İbrahim Ceylan tiene una manera muy peculiar de expresar el dolor, muy lírica, muy íntima. No me sorprendería que esas cartas sean auténticas. La frase se replicó en miles de publicaciones. Por su parte, Esla permaneció en silencio durante varios días, lo que no hizo más que aumentar la tensión. Hasta que finalmente, durante una conferencia de prensa para promocionar su nueva serie, una periodista no pudo resistirse y preguntó, Esla, ¿qué piensas del revuelo por esa carta? Muchos creen que es para ti. La actriz la miró fijamente, tomó aire, y respondió con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento, las palabras no necesitan destinatario cuando son verdaderas. Solo necesitan ser leídas con el corazón correcto. Ese simple comentario desató una ola de reacciones. ¿Estaba dejando la puerta abierta? ¿Era una forma de decir que aún sentía algo? La prensa lo interpretó como una señal de reconciliación encubierta. Incluso algunos portales afirmaron que ambos habrían coincidido recientemente en una reunión privada organizada por un amigo en común, aunque no hubo imágenes que lo confirmaran. Y como si todo esto no fuera suficiente, una nueva pista surgió en las últimas horas. Halil publicó una fotografía en blanco y negro, esta vez de una ventana empañada por la lluvia. En el cristal, con el dedo, se había escrito una sola palabra, perdón. La publicación no tenía descripción, pero ya no era necesario. El mensaje era claro, y los comentarios no se hicieron esperar. Si esto no es una declaración de amor, no sé qué lo es, escribió una seguidora. Otra añadió, ya basta de indirectas, queremos verlos juntos otra vez. Pero entre los fanáticos también surgió otra voz, más reflexiva, quizás este es su proceso, quizás necesitan sanar por separado antes de volver a encontrarse. Mientras tanto, la carta original sigue circulando como un símbolo de amor no resuelto, de sentimientos que permanecen a pesar del tiempo, de heridas que aún buscan consuelo. Muchos usuarios comenzaron a compartir sus propias historias inspiradas en la carta, convirtiendo el suceso en un fenómeno colectivo de catarsis emocional. Incluso hay quienes afirman que esta carta podría formar parte de un nuevo proyecto artístico de Halil, tal vez un libro, una serie de poemas o incluso una canción. Él siempre ha usado el arte para expresar lo que no puede decir en voz alta, comentó uno de sus antiguos compañeros de elenco. La idea no suena descabellada. Halil ha demostrado una sensibilidad especial por la escritura, y esta podría ser su forma de transformar el dolor en creación. Lo cierto es que, más allá de si las cartas son verdaderas o no, han tocado una fibra profunda en quienes las han leído. La historia de Halil y Esla, envuelta en silencio, arte y palabras no dichas, continúa despertando emociones en miles de personas que aún creen en las segundas oportunidades. Y mientras no haya una confirmación oficial, el misterio sigue vivo. Pero como dijo Halil en una ocasión, hay silencios que gritan más fuerte que cualquier declaración. Y quizás, esta carta sea uno de esos gritos escondidos entre líneas, esperando que alguien, en algún lugar, escuche su eco. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Halil escribió la carta? ¿Será un intento de volver a acercarse a Esla? Déjanos tu comentario y comparte este video si tú también crees en las historias de amor que merecen una segunda oportunidad. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Halil fue el autor de la carta? ¿Piensas que este es un intento de reconciliación con Esla Turkoglu? Comenta abajo y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades de esta historia que aún está lejos de terminar.